Responsables. A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se ven, los que nos vemos y nos conectamos a esta hora, hoy lunes 29 de mayo a la 1:06 de la tarde. Estamos totalmente en vivo para quienes nos ven y nos escuchan. En la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares; en la gerencia general de producción, la señorita Catherine Manzano; en la producción de este espacio, Jay Pacheco Cova y Bárbara Oscati, y quien les habla, Eduardo Batistini, como para todos los lunes conversar sobre distintos temas, tanto de interés nacional como de interés internacional. Y quería empezar el programa el día de hoy haciendo algunos comentarios sobre la visita de Nicolás Maduro a Brasil. Como ustedes saben, y es bueno hacer siempre esta aclaratoria, bueno, en el año 2018 Venezuela no tuvo una elección presidencial libre y transparente, por la cual todavía los venezolanos estamos luchando para que se pueda dar. Y de ese proceso, que insisto, no fue una elección libre ni transparente, bueno, Nicolás Maduro está usurpando las funciones de presidente de la República. Puesto ese contexto, hoy llega Nicolás Maduro a Brasil. Hoy el presidente Lula da Silva, que por cierto logró llegar nuevamente al Palacio de Planalto a través de una elección libre y democrática como la que no hay en Venezuela. Y eso es bueno siempre recalcarlo, porque estos defensores de Nicolás Maduro en la región son beneficiarios de la democracia, pero son principalmente quienes apoyan a quien ha acabado con la democracia en Venezuela. Pero quería, en primer lugar, poner en contexto que esta visita se da y hoy Nicolás Maduro es recibido por Lula da Silva, y pareciese que Lula da Silva ignorara algunos aspectos. En primer lugar, bueno, pareciese que Lula da Silva ignorara que Nicolás Maduro es el responsable del peor ecocidio que ha tenido la región, como lo es el Arco Minero. Hoy en Venezuela, el Arco Minero, que ha entregado nuestra soberanía territorial, nuestra riqueza en el subsuelo, y lo que es toda nuestra riqueza mineral, a grupos irregulares como el ELN y las disidencias de la FARC, como a grupos de delincuencia transnacional, como es el caso del Tren de Aragua, y que hoy en día no solamente son dueños del territorio venezolano, lamentablemente socavando la soberanía, no solamente territorial, sino sobre estos minerales que son del pueblo de Venezuela, sino que ha cometido, bueno, la mayor, si se puede decir, daño ecológico, ecocidio, que ha podido tener Venezuela, y por supuesto que ha podido tener la región. Es importante señalar que el arco minero nada más y nada menos abarca un área de 111.843 kilómetros cuadrados, es decir, el 12% del territorio venezolano. Un poco para que vean la dimensión de lo que eso significa en términos territoriales. Y de alguna u otra forma, no solamente es que se está dañando el suelo, solamente que se están contaminando las aguas con el mercurio que se utiliza para extraer el oro y los minerales, sino que además también se está asesinando a la población indígena y se está sometiendo a las peores violaciones de derechos humanos, a trabajos forzados a menores de edad, a nuestra población indígena. De alguna u otra forma, es importante señalar que en los últimos años 32 líderes indígenas han sido asesinados en el Arco Minero, y han sido asesinados por oponerse a esta devastación ecológica que se está realizando allí. Entonces hoy Nicolás Maduro es recibido por el presidente Lula da Silva, y pareciese que el presidente Lula da Silva en su declaración
omite o deja a un lado que se está sentando con quien es el principal responsable de dañar la Amazonía y que de alguna otra forma eso tiene una incidencia directa en la Amazonía brasileña. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que hoy en esa reunión no se habló o no se va a hablar. Otra de las cosas que estoy seguro que en esa cumbre de presidentes, donde hoy está recibiendo Luis Ignacio Lula da Silva a Nicolás Maduro, bueno, tiene que hablarse de elecciones libres y democráticas. ¿O es que acaso Lula da Silva y algunos presidentes de la región van a seguir afirmando que en Venezuela hay democracia? ¿O van a seguir afirmando que en Venezuela hay elecciones libres? ¿O van a seguir afirmando que el problema de Venezuela no es una cúpula corrupta que está en el poder y que ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos y que ha cercenado todo tipo de expresión política, social del pueblo venezolano, sino simplemente van a reducir el problema de Venezuela supuestamente a una campaña internacional de sanciones? Porque lo que uno ve de esta primera declaración de Lula da Silva no es la declaración de un jefe de Estado, y mucho menos de un jefe de Estado que quiere lo mejor para su país vecino. Lo que hemos visto prácticamente en esa declaración hoy de apertura entre Maduro y Lula da Silva pareciese más bien un discurso pronunciado en el foro de Sao Paulo, no una reunión donde está hablando como un jefe de Estado. Porque cuando se quiere hablar del tema de Venezuela y se pretende utilizar una narrativa solo para defender a quien oprime al pueblo venezolano y no para darle visibilidad al sufrimiento del pueblo venezolano, entonces se está haciendo cómplice de Nicolás Maduro. Y evidentemente hay una propuesta que está sobre la mesa que ha hecho el presidente Gustavo Petro, que es que Venezuela retorne, reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Pero hoy, por ejemplo, en el discurso de bienvenida de Luis Ignacio Lula da Silva a Nicolás Maduro no hay ni una mención a ese retorno de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. En ese discurso, en esa bienvenida que le dio Lula da Silva a Nicolás Maduro, no hay una palabra de solidaridad para el pueblo venezolano que hoy gana un salario mínimo menor a $5, o para un jubilado, un pensionado cuya pensión no llega tampoco a los $5. Pero en ese discurso de apertura, de bienvenida de Luis Ignacio da Silva hoy a Nicolás Maduro, no hay una sola palabra para los familiares de los cientos de presos políticos que hoy están en Venezuela injustamente detenidos tras las rejas. Pero tampoco hay una palabra para el pueblo de Venezuela, tanto adentro como fuera del país, que quiere que en el 2024 haya una elección libre y democrática. Porque el problema en Venezuela se soluciona con una elección libre y democrática, porque si el pueblo puede expresarse de manera libre, entonces Nicolás Maduro no estaría en el poder. Pero además también no hay en esa visita un reconocimiento por parte del gobierno de Brasil de la profunda crisis humanitaria que hay en Venezuela. Y es lamentable que un gobierno como el de Brasil no haga alusión a ese tema cuando es uno de los países fronterizos con Venezuela y es uno de los países que ha recibido a casi 400.000 venezolanos que han llegado a ese país producto de la miseria, de la pobreza y del hambre que ha generado Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, de alguna u otra forma, pareciese que hay algunos países como Brasil, en el poder de Lula da Silva, que están utilizando la diplomacia para solidarizarse con el opresor y no para ayudar a una salida a la crisis del oprimido. Y la diplomacia no puede estar con quien oprime, la diplomacia tiene que estar con quien es víctima de la opresión. Y los venezolanos lo que queremos es que en Venezuela haya democracia. Yo veía, por ejemplo, cómo Lula da Silva y quienes hoy gobiernan Brasil atacaban con mucha fuerza lo que fue ese ataque violento y lo rechazaron con mucha contundencia, lo que fue ese ataque violento contra el Congreso antes de la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva.
Pero yo invitaría al presidente de Brasil y a quienes los acompañan en el gobierno a que vean los videos de cómo el PSV, liderados en alguna oportunidad incluso por el propio Jorge Rodríguez, asaltaron el Parlamento venezolano, golpearon diputados, destruyeron las instalaciones y hicieron exactamente lo mismo que el gobierno de Brasil critica de quienes hicieron o intentaron tomar el Congreso brasileño. Entonces, insisto siempre, uno tiene que tomar, o yo siempre quiero tomar las palabras del presidente Boric, que es que la defensa de los derechos humanos no tiene matices. Las violaciones a los derechos humanos, no hay violaciones buenas y violaciones malas. Y estamos hablando que hoy en Brasil está un personaje como Nicolás Maduro, que está acusado en la Corte Penal Internacional y que tiene un proceso abierto en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Alguien que hoy está fuera del sistema interamericano de derechos humanos, es decir, no cumple, no acata ninguno de los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Pero lo que es peor, está alguien que ha convertido a Venezuela en el país más pobre de la región y a uno de los más pobres del mundo. Entonces, yo insisto mucho en que esta diplomacia no puede ser para normalizar relaciones con una dictadura, sino que la diplomacia del mundo libre debe estar al servicio de una salida democrática para los venezolanos. Y es por eso que el mecanismo de México es tan importante, es por eso que esta cumbre que ya casi un mes atrás convocó el presidente Petro en Bogotá es muy importante, pero serán útiles en la medida que ofrezcan alternativas y ofrezcan soluciones a la crisis de Venezuela. Pero cuando estos mecanismos o cuando estos gobiernos, en vez de ofrecer salidas a la crisis venezolana, lo que hacen es dar espaldarazos a quien es el responsable de la crisis, entonces las cosas allí no están caminando bien. Así que hoy, y quiero hacer además alusión muy concreta a esta visita, porque sin duda alguna Nicolás Maduro no puede ser reconocido en el mundo como un presidente democrático. Y yo creo que el reto está en que los países de la región, y yo hago votos porque estos presidentes de América del Sur y de América Latina, sobre todo América del Sur, que van a estar reunidos en Brasil, cuando hablen del tema de Venezuela, tengan en la agenda 3 prioridades: retorno al sistema interamericano de derechos humanos, elecciones libres, justas y verificables para todos los venezolanos, y por supuesto también un plan de apoyo para la migración que permita que los migrantes venezolanos y los migrantes en general, pero sobre todo los migrantes venezolanos en los países de acogida puedan tener como prioridad esos países una política de integración y de regularización. Así que con esto voy al corte y al regreso seguimos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. ¿Cómo
prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio y tenemos para este espacio una reflexión, o más bien una información sobre cómo desde Primero Justicia nos estamos organizando para lo que será la primaria del 22 de octubre, pero sobre todas las cosas, cómo nos estamos organizando en el exterior para esta primaria. El pasado sábado tuvimos un encuentro con dirigentes de nuestro partido, dirigentes de la sociedad civil de más de 31 países en el mundo para lanzar una herramienta que va a permitir que los venezolanos que nos encontramos en el exterior podamos conectarnos, podamos estar en contacto, pero también podamos ponernos a la orden, a la disposición de la campaña de la Venezuela del encuentro. Ahora, más allá de todo el tema político que significa esta plataforma en términos de apoyo a la opción que en Primero Justicia estamos promoviendo, que es la opción de Enrique Capriles, quiero resaltar algunos aspectos que me parecen fundamentales de esta gran actividad. Lo primero, bueno, es visibilizar que hay una diáspora venezolana, hay una migración venezolana que está ávida de participar, que está deseosa 100% de poder encontrar un mecanismo que permita o le permita poder ser útil al cambio en Venezuela. Porque yo siempre he dicho que la diáspora venezolana no puede verse solamente desde el espectro de la resignación. Es decir, no podemos ser una colonia de venezolanos fuera del país solamente pensando en que Venezuela ya no tiene posibilidad de cambio y quedarnos solamente en la resignación de nos tocó salir y no vamos a poder regresar porque Venezuela va a ser como Cuba, que va a tener 50 y 60 años con el mismo sistema de opresión. Yo creo que nosotros también tenemos que ser una diáspora que no solamente sea activa, sino que también sea parte de la solución y pueda ser parte del cambio político en Venezuela. Y creo que la primaria, sin duda alguna, es un elemento fundamental para darle utilidad política a quienes estamos fuera del país y que queremos aportar un granito de arena en lo que es el cambio para Venezuela. Y en este sentido, la primaria reviste un carácter de vital importancia porque la primaria va a ser el espacio donde los venezolanos y las venezolanas, que somos mayoritariamente opuestos al régimen de Nicolás Maduro, vamos a elegir a el candidato o la candidata que va a representar esa alternativa de cambio, que va a representar ese proyecto de reencuentro de los venezolanos, que va a representar ese proyecto de libertad y de democracia para Venezuela y que sin duda alguna además va a representar ese proyecto de una Venezuela que se va a poder reintegrar nuevamente al mundo y sobre todo al mundo libre. Porque hoy en día estamos integrados, pero al mundo no libre, es decir, estamos integrados con Cuba, con Nicaragua, con Rusia, con Bielorrusia, con Irán, es decir, con aquellos regímenes, Corea del Norte, que no son democráticos. Entonces allí los venezolanos tenemos en el exterior una oportunidad de poder participar y de poder también expresar nuestra opinión sobre quién debe llevar ese proceso de cambio. Entonces, bueno,
Evidentemente, esto como preámbulo a lo que tiene que ser una lucha por lograr que los venezolanos que estamos en el exterior también podamos participar en la elección presidencial. Evidentemente es una lucha complicada, con muchísimos obstáculos, porque el régimen no va a permitir o no va a facilitar que los venezolanos que estemos en el exterior podamos ejercer nuestro derecho al voto. Le va a poner todas las limitantes y todos los obstáculos para que eso no pueda ocurrir, pero esta primaria, si nos organizamos como venezolanos en el exterior, si participamos masivamente, puede ser un envión extraordinario para luchar con mucha más fuerza por ese derecho al voto de los venezolanos en el exterior. Y allí tiene que estar el trabajo de todos los partidos políticos, porque más allá que cada partido político, incluso cada segmento de la sociedad civil organizada que tenga su favorito o su favorita para la primaria, hay una cosa que nos debe unir por encima de eso, que es lograr la mejor y mayor participación de venezolanos en el exterior, porque no estamos hablando que somos cualquier cantidad poca de venezolanos. Se estima que son casi 4 millones de venezolanos los que estamos aptos para votar fuera del país. Eso no es cualquier número. Bueno, yo les voy a poner un ejemplo. En la elección presidencial del año 2013, el margen de voto fue 200.000 y tantos votos. Pero si usted ve la elección presidencial del 2012, el margen de voto fue 1.600.000 votos. Es decir, el voto de los venezolanos en el exterior, de poder concretarse, va a ser decisivo en una eventual elección presidencial en el año 2024. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo, despojados de cualquier tipo de parcela, de cualquier tipo de afiliación política. Bueno, darle el cauce a esta primaria para que sea lo más eficiente posible. Ya sabemos que van a ser 80 las ciudades en el exterior que van a estar habilitadas para que los venezolanos puedan votar. En las próximas semanas va a estar disponible y estaremos informando por todas las redes y por todas las vías, como también lo hará la Comisión Nacional de Primaria, de cuál será la aplicación que estará disponible para que los venezolanos podamos hacer nuestra actualización de registro electoral. Si usted vota en Venezuela pero vive afuera, usted puede a través de la aplicación decir estoy viviendo en Colombia y quiero ejercer mi voto dentro de las opciones que está en Colombia, en mi caso en Bogotá, y ese laxo va a permitir que solo los venezolanos que hagan ese cambio de residencia, bueno, van a poder ejercer su derecho al voto allí en la primaria. Y bueno, evidentemente, como les decía al principio, nosotros en el caso de Primero Justicia nos estamos organizando con la sociedad civil y con los venezolanos de bien y las venezolanas de bien que apoyan la propuesta de la Venezuela del encuentro, la de Venezuela que está planteando nuestro candidato Enrique Capriles, a través de una plataforma que nos va a permitir organizarnos en el exterior y que nos va a permitir además poder tener toda la información de quienes quieren ser voluntarios, de quienes quieren ser parte de esta campaña, de quienes quieren de alguna u otra forma ser protagonistas de lo que significará este proceso. Y para eso, sin duda alguna, hemos abierto una página que es, y ya les voy a dar exactamente la página, es www.lavenezueladelencuentro.org, www.lavenezueladelencuentro.org, donde usted va a poder inscribirse, va a poder poner todos sus datos, va a decirnos en qué ciudad del mundo vive, y así nosotros vamos a poder no solamente involucrarlo en el voluntariado, sino también, por supuesto, contactarlo para lo que será esta primaria. Entonces, la primaria es una oportunidad, insisto, de organización, es una oportunidad para los venezolanos que estamos afuera, que siempre lo decimos además, que Venezuela está donde esté un venezolano, y es una oportunidad extraordinaria para expresarnos, para hacernos sentir y para también ser parte de la solución, ser parte del cambio y no simplemente ser espectadores de lo que sucede en Venezuela y de los procesos que van a suceder dentro de nuestro país. Porque la diáspora venezolana además tiene una característica fundamental, que está permanentemente conectada con Venezuela. ¿A través de quién? De sus familiares. Porque el venezolano que está afuera trabaja todos los días para sobrevivir y para también enviar ayuda a sus familiares. Ese venezolano
que está físicamente fuera del país, pero que está emocionalmente conectado con Venezuela, tiene una oportunidad y tenemos una oportunidad de oro el 22 de octubre de hacernos sentir que allí vamos a estar ayudando, como siempre lo hemos hecho, a la organización, pero también a que esto en Colombia y en todas partes del mundo pueda salir bien y pueda funcionar para la democracia, para el rescate de la democracia venezolana. Así que con esto vamos al corte y a regreso seguimos con más de su programa Contigo. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Távola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Távola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Távola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Y estábamos viendo de alguna u otra forma un poco lo que es la visita de Nicolás Maduro a Brasil, y también en la parte anterior conversábamos un poco sobre el tema de las primarias en el exterior. Pero la semana pasada me llamó muchísimo la atención un tema que vi en las redes sociales que sucedió en Venezuela y que tuvo como protagonista al alcalde del municipio La Guaira, el municipio Vargas. Ya la verdad no sé cómo se llama exactamente, por esta tema del chavismo le ha cambiado tanto los nombres a las cosas, pero entiendo que es la alcaldía del municipio Vargas, del alcalde José Manuel Suárez Maldonado. Bueno, vimos un video de este señor con 3 funcionarios de la Policía Regional Municipal del Estado Vargas, una señora, una muchacha de espalda, esposada, y una nevera envuelta en una caja. Entonces, bueno, este alcalde exponía cual circo a esta señora, a esta muchacha, acusándola de ladrona, de delincuente, porque estaba vendiendo una nevera o estaba presuntamente vendiendo una nevera, porque no lo sabemos, que fue recibida por ella como parte de un programa, en teoría, de la alcaldía que él preside. Bueno, lo primero que hay que decir son varias cosas. Primero, cuando un alcalde, un gobernador o el presidente de la República entrega, dona, le da a un ciudadano o una ciudadana algún beneficio, bien sea económico, material, social, de salud, etcétera, etcétera, eso no es un beneficio que le está entregando
el alcalde, el gobernador o el presidente o el partido, etcétera. No, es un beneficio que le está entregando al venezolano y que sale o proviene del dinero de todos nosotros, de todos los venezolanos. Es decir, eso no es un presupuesto propio del alcalde con el que le entrega una nevera a una persona. Ese presupuesto es un presupuesto del Estado, por ende es dinero de todos los venezolanos. Entonces eso no es una dádiva, eso no es un regalo, eso, si lo podemos ver de alguna otra forma, cualquier beneficio que recibe un venezolano es un derecho que tiene por ser venezolano y por ser además pagado con el recurso de todos los venezolanos. Eso en primer lugar. Lo segundo es que ahí hay que preguntarse varias cosas. Cuando una persona recibe un beneficio social, bueno, se supone que previamente al recibir ese beneficio social, se le hace un estudio socioeconómico a esa persona y a su familia para saber si califican o no califican para determinado apoyo social. Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿quiénes hacen en la alcaldía de Vargas esos estudios socioeconómicos? Porque si una persona recibe una nevera y la tiene que vender para poder comprar comida, para poder solventar algún otro tema de primera necesidad dentro de su vivienda, la pregunta es entonces ¿por qué quienes hacen esos estudios sociales y clasifican a esas personas determinaron que a esa persona habría que dar una nevera y no había que darle era un mercado de alimentación o apoyarla con otro tema puntual de primera necesidad para su hogar? Pero más allá de todo eso, esa nevera que recibe esa señora es ya de esa señora. Si yo recibo un beneficio del Estado, en este caso ese beneficio material, ese objeto ya es de mi propiedad. Y yo puedo hacer lo que quiera con lo que es mío o con lo que es de mi propiedad, sea comprado o regalado. Entonces resulta ser que esta gente de la alcaldía y el alcalde montan un operativo, se van a la casa de la señora, llevan 3 policías, él aparece, hacen un video para exponer al escarnio público a esta señora que recibió una nevera regalada y la está vendiendo para comprar, quizás solventar problemas de primera necesidad de su casa, porque seguramente ella está dentro de ese más del 50% de la población que gana menos de $100 al mes, por ejemplo. Ahora, ¿por qué el alcalde de Vargas hace eso? Que por cierto, el alcalde de Vargas es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Y por qué se somete al escarnio público a un venezolano humilde, a una venezolana humilde? Y a los bandidos, a los delincuentes que han saqueado PDVSA, que han saqueado las empresas públicas del Estado, que se han robado miles de millones de las obras inconclusas en nuestro país, se les trata como reyes, como príncipes, pero además se les trata incluso hasta de ocultar a los venezolanos. Yo creo que más preocupado debería estar el alcalde de Vargas por preguntar dónde está Tarek El Aizami, que por qué no lo han mostrado, que es el responsable de la trama de corrupción de PDVSA, que mostraron a una señora que lo que está vendiendo es una nevera que, por cierto, es de ella. No es una nevera que se la dieron a consignación, ni que se la dieron de préstamo, no es una nevera que se le fue otorgada y que es de ella. Entonces el alcalde de Vargas está más preocupado por eso que por explicarle a los varguenses, por ejemplo, qué pasó con Tarek El Aizami. Y es que así funciona la doble moral del PSUV. Para el PSUV, los delincuentes y los ladrones de cuello blanco, que son parte de su gobierno, la única manera que los traten o los intenten de judicializar es porque hay un problema interno. Pero, ¿cuántos gobernadores, cuántos alcaldes han dejado a medias o sin completar o ni siquiera sin iniciar obras que han sido pagadas y que el informe de Transparencia Internacional señala y de Transparencia de Venezuela que eso asciende a casi $400.000 millones? ¿Por qué no exponen así a la empresa que dejó a medio andar desde hace más de 10 años el metro Caracas-Guarene? ¿Por qué no exponen
como hizo el alcalde de Vargas con esa pobre venezolana? ¿Por qué no exponen al culpable de que el segundo puente sobre el río Orinoco nunca se haya construido? ¿O por qué no exponen así a quienes se robaron todo el dinero del sistema eléctrico nacional? ¿O por qué no exponen así a quienes de alguna u otra forma han dejado más de 20 hospitales sin terminar en Venezuela, como es el caso, por ejemplo, en Montalbán? Tienen ahí cerquita de Vargas y en Caracas, que nunca lo terminaron y lo dejaron como un elefante blanco. Entonces, para el PSUV hay ladrones buenos y ladrones malos. Para el PSUV, a los ladrones, desde su propia camisa roja, no los judicializan, no los exponen, no los hacen visibles a los venezolanos. Pero para el PSUV es más importante exponer a una pobre venezolana, a una pobre muchacha venezolana, que quizás movida por la necesidad está vendiendo un objeto que es de ella, es decir, eso no es un delito. Así es un poco la moral de quienes hoy en día están en el poder. Y si nos vamos mucho más allá, tenemos el caso de Pedro Carreño. Ahí vemos cómo Pedro Carreño sacó un video en sus redes trotando por las riberas, por las orillas del Mar Caspio. Y en esto ya sacamos una cuenta. El mismo día que Pedro Carreño saca ese video, acompañado de Jesús Faría, por cierto, ese mismo día que Pedro Carreño saca ese video, ese mismo día le estaban depositando un bono familiar a algunos venezolanos de 72 bolívares, que son más o menos como $2, $2.50. Mientras las familias venezolanas recibían un bono de 72 bolívares, Pedro Carreño y Jesús Faría solo en pasaje se estaban gastando casi $25.000, sin hablar de lo que han gastado en comida, en hotel, en hospedaje, en compras, porque ya sabemos además los gustos de las marcas que tiene Pedro Carreño. Entonces esa es la doble moral. Hay bloqueo, hay sanciones, hay guerra económica, pero estos dos funcionarios pueden ir a trotar al Mar Caspio, mientras que una venezolana que recibe una nevera no la puede vender para comprar comida. Esa es la verdad. Y mientras estos dos personajes, así como muchos otros, derrochan en camionetas de lujo, escoltas, bodegones, restaurantes, etc., la familia venezolana recibe un bono escasamente de $2.5. Esa es la Venezuela que hoy en día vivimos, y eso al final es la síntesis de la revolución bolivariana. La revolución bolivariana, y con esto recuerdo una canción de Alí Primera, decía: no te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque mientras tú te quedas flaco, ellos aumentan de peso. Eso es la revolución bolivariana. Habló de prosperidad, de progreso, de igualdad, y la única igualdad, el único progreso y la única prosperidad fue en los bolsillos de los del PSUV, porque hoy el pueblo venezolano es el país, es el pueblo que tiene el salario más bajo de la región y el cuarto más bajo del mundo, pero además es uno de los países más pobres del mundo por culpa de un sistema que usa la pobreza para seguir en el poder. Así que con esto vamos al corte y al final volvemos con nuestro último bloque del programa Contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos.
Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo en esta última parte del programa y quería contarles que jubilados y pensionados han protestado en al menos 8 estados del país para exigir pensiones dignas. Por ejemplo, en el caso de Caracas, los jubilados y los pensionados se movilizan en el centro para ir al Ministerio del Trabajo a exigir pensiones dignas que le permitan cubrir la canasta básica, comprar sus medicamentos y, por supuesto, mejorar su calidad de vida, porque ese es el dilema que hoy tiene un pensionado: o come o se compran las medicinas. Y cuando digo come, no es que come bien, sino que puede escasamente comer o escasamente comprar sus medicinas, porque recordemos que la pensión en Venezuela escasamente llega a los $5. Además de esto, los jubilados y pensionados del estado Barinas también salieron a la calle el día de hoy a protestar, al igual que en Maturín, marcharon desde la Plaza del Estudiante hasta la sede administrativa del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En el caso del estado Zulia, pues fueron hasta el Tribunal de Justicia, que está ubicado en el casco central de Maracaibo. En el caso de Valera, pues también salieron los pensionados trujillanos a protestar. En el estado Falcón también se dio una jornada de protesta en la Plaza Bolívar de la ciudad de Coro. En el caso de Valencia, pues los jubilados y pensionados marcharon por la avenida Bolívar. Y en el caso de Barquisimeto, pues también los trabajadores pensionados del estado Lara se sumaron a esta jornada nacional de protesta. Y es bueno decir que este tema de los jubilados y los pensionados es un tema que sin duda alguna tiene que estar en la agenda de la discusión de los venezolanos. No es posible que hoy Venezuela tenga a sus jubilados y a sus pensionados ganando una pensión de hambre. Menos de $5 es la pensión de un venezolano el día de hoy. Y sobre eso son pocos los que hablan, porque a veces también nos quedamos en la diatriba política, nos quedamos en la discusión, nos quedamos en los temas muy elevados, pero no le hablamos a ese venezolano o a esa abuela o a ese abuelo venezolano que hoy se está muriendo de hambre porque no tiene una pensión. Y no hay nada más injusto en una sociedad que alguien que le haya dado toda su vida de trabajo, su vida laboral al país, para ser parte de la construcción de ese país, parte de la construcción de la economía de ese país, que cuando llegue a viejo, pues tenga que depender de dádivas o de que los hijos o los familiares lo ayuden, porque lamentablemente no tiene una pensión digna. Y es que pareciese entonces que quienes están en Miraflores, que quienes están en los órganos que pueden de alguna u otra forma dar solución a estos temas, pareciese que no tienen ni abuelos ni abuelas y pareciese que creen que no van a llegar nunca bien. Porque la indolencia, la falta de empatía que hay con nuestros jubilados y pensionados, sin duda alguna, eso me atrevo a decir, también constituye un crimen de lesa humanidad. Porque tener un abuelo o una abuela que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que debe hacerse sus controles médicos, pero que además tiene que comer, y darle apenas $4,7 al mes para que come, se compra sus medicinas y vaya al médico, eso es un asesinato silencioso a ese abuelo o a esa abuela. Eso es un crimen por parte del Estado. Y eso hay que decirlo con toda propiedad.
someter a esa humillación, a esa degradación física y moral a ese abuelo y esa abuela por parte del Estado es un crimen de lesa humanidad, es una violación a sus derechos humanos. Y esa es la Venezuela de Nicolás Maduro, un tipo que se hace llamar presidente obrero, pero que tiene el salario mínimo más bajo de la región. Un tipo que se hace llamar socialista y que tiene a los abuelos y a las abuelas mendigando en las calles para poder comer o para poder tener medicinas, porque la pensión no llega ni a $5. Un gobierno o un régimen que se hace llamar humanista y que ha cometido los peores crímenes de lesa humanidad, superando por lejos a las dictaduras del siglo XX en nuestra región. Un régimen que se hace llamar democrático, pero que prohíbe y que bloquea las elecciones libres y democráticas en Venezuela. Un régimen que habla de sanciones, que habla de bloqueos y que le pide a los venezolanos sacrificios, pero es un régimen que gasta sus funcionarios a manos llenas, producto de la corrupción, y que para nada más dar un ejemplo se acaban de robar 23.000 millones de la trama de corrupción de PDVSA. Esa tendencia de la revolución bolivariana, que algunos países, por cierto, intentan copiarse o intentan imitar, es un gran fraude. Si hay alguna estafa que hemos recibido los venezolanos en los últimos 30, 40 años, ha sido la revolución bolivariana. Si hay una verdadera sanción que hoy en día pesa sobre los venezolanos y que pesa con mucha fuerza en las espaldas de cada venezolano, es tener a Nicolás Maduro en el poder. Y es por eso que insisto que tenemos que dar toda la lucha para que Venezuela pueda haber una salida electoral y democrática, para que los venezolanos en el año que viene podamos reunirnos a elegir un futuro distinto y que la comunidad internacional pueda estar allí, no para ser, insisto, aliados de Maduro y tampoco ser aliados de la oposición. No, la comunidad internacional tiene que ser aliado de quien hoy es el oprimido, que es el pueblo de Venezuela. Y esa comunidad internacional tiene que ser garante de que los venezolanos podamos en paz y en democracia dirimir nuestros problemas, pero que al final no son problemas, sino dirimir lo que los venezolanos queremos, que es poder abrirle las puertas a la democracia, abrirle las puertas al progreso y abrirle las puertas al futuro, que hoy en día están cerradas con llave y que esa llave lamentablemente está secuestrada por Nicolás Maduro. Así que con esto quiero despedir el programa del día de hoy e invitarlos a que nos podamos volver a ver el próximo lunes en este espacio contigo por Radio Caracas Radio, y les recuerdo que lo pueden seguir a través de la página de YouTube de Radio Caracas Radio, que lo pueden ver además luego de que se concluye el programa, lo pueden ver allí colgado en nuestra web de YouTube, y también pueden seguir el en vivo a través de @RCR750, que es el Twitter de la emisora Radio Caracas Radio, que es la emisora que se ve y se escucha. Así que con esto pues despido y nos vemos el próximo lunes en este mismo espacio. Feliz inicio de semana y feliz inicio del mes de junio, que arranca ya al final de la semana. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.